Guiones y guionistas, capítulo 212. Hoy volvemos a la sección de práctica con guiones con el guión de Chernobyl, la serie. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramientas para que sepáis más del reactivo mundo de los guionistas y el peligroso arte de los guiones. Hoy vamos a analizar la serie del momento, Chernobyl. Una serie que me imagino que ya habréis oído hablar de ella porque se ha situado como la serie mejor valorada de la historia en las páginas especializadas de IMDb, que ahí llega a los 9,7 puntos de valoración y no sé, han votado a día de hoy más de 500.000 personas, o sea que, vamos, y supera incluso a Breaking Bad. Y luego además la crítica también ha ensalzado mucho su guión. El caso es que hoy vamos a analizar algunos aspectos del guión de Chernobyl, como el tema, los personajes, la estructura, también vamos a hablar un poco del autor, de cómo se le ocurrió la idea y de todo esto. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de guiones de corto, de largo, de series, de cómic, de webseries, de documentales, cursos de diálogos, estructuras narrativas, bueno, de todo. Todo lo que queráis, ahí está. Y lo que no, podéis ponérmelo porque hay una pestañita al final de la web que pone votaciones de cursos y ahí se pueden votar los próximos cursos o proponer cursos nuevos. Y no hace falta estar suscrito en la web para poder votar. Y hoy continuamos con el curso de géneros cinematográficos en el que estamos viendo los géneros más utilizados en el mundo del cine y analizando sus características y sus subgéneros. Y en la clase de hoy tenemos el western. ¿Qué? ¿Estáis dispuestos a conocer un género clásico y ver sus actualizaciones? Porque hablamos de todo, ¿no? Por un lado veremos en qué consiste el género de toda la vida y segundo vamos a ver las nuevas versiones de western, que las hay. Y continuamos también con los recursos para los suscriptores de los cursos. Y como hoy estamos hablando del guión de Chernobyl, bueno, pues voy a subir al almacén de guiones el guión de los 5 episodios de Chernobyl. Que la verdad, lo digo siempre, es muy interesante ver los guiones directamente de su fuente original. Porque te pones a mirarlo y ves como, ¿esto cómo lo habrá escrito? ¿Cómo no lo habrá escrito? Y aprendes un montón como guionista. Yo, por ejemplo, echándoles un ojo, he visto como el inicio del episodio número 5 te pone que comienza con unas imágenes de Pripyat, que es la ciudad rusa, ¿no? Que estaba a 3 kilómetros donde explotó Chernobyl, y te pone eso, que comienza con unas imágenes de Pripyat y apunta a poner una música con recuerdos de gloria o tal vez el sueño de una gloria que nunca fue, ¿no? Es más o menos eso la traducción, ¿no? Como que ya en el propio guión te está diciendo qué tipo de música poner. No pone qué canción poner, sino simplemente, ¿no? Como que él se ha imaginado esas imágenes y ese tipo de música para esa primera secuencia. Que eso es lo que recomiendo siempre yo, ¿no? En los guiones, no poner la canción exacta, sino poner el tipo de música que se escucha, ¿no? Que lo veíamos justo en el podcast anterior y a partir de ahí ya pues el director y el músico lo recrearán. Que de hecho los músicos la música de Chernobyl se fue a una central nuclear donde realmente grabaron la serie, que es una central también de Ucrania, que está cerca, pero la gracia que tiene es que tiene la misma estructura y es igual que la de Chernobyl y está abandonada, ¿no? Bueno, pues ella se fue allí y sacó muchísimos sonidos de todas las puertas, de chirriantes y de todo ese tipo de cosas, de dentro de la central, tocó allí, grabó cosas allí y luego a partir de allí creó la banda sonora, ¿no? Que la verdad es que en ciertos momentos empiezas a oír chirridos y cosas y es muy, muy interesante. Pero bueno, vayamos ya con el análisis del guión de Chernobyl. Bueno, lo primero, obviamente, avisar que va a haber spoilers. O sea, es algo inevitable hablar del guión de algo sin desvelar cosas. También tengo que deciros que, aunque no hayáis visto la serie todavía, bueno, lo primero, vedla obviamente porque merece la pena. Está en HBO y en Sky. Lo primero, deciros que los dos elementos más importantes de la serie que pasaron en la realidad aparecen al principio del primer episodio, ¿no? Que los dos, por un lado está el suicidio del protagonista, de Legasov, que ocurrió realmente 2 años después de la explosión de la central, y por otro, la misma explosión de la central nuclear. Pero claro, Chernobyl no es como la película Titanic, ¿no? Donde el desastre se produce al final de la historia, ¿no? Sino que este gravísimo accidente nuclear que ocurrió en el año 1986 a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, ¿no? Que es la actual Ucrania, se produce al inicio del guión.
Y luego la serie nos muestra con todo detalle las primeras horas de la catástrofe y las artimañas del gobierno de la antigua Unión Soviética para intentar ocultar al mundo la tragedia. Por eso realmente el tema spoilers, o sea, puedes escuchar el podcast sin haber visto la serie y al revés, yo creo que te van a dar más ganas de ver la serie. Además, visualmente es una pasada, ¿no? Pero bueno, si no, siempre podéis parar en este momento, si sois unos talibanes del mundo de los spoilers, parar en este momento el podcast, buscar la serie, verla y luego continuar con el podcast para escuchar el análisis. Y claro, cuando uno habla de Chernobyl, a los que ya tenemos cierta edad, o sea, como que te surge un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué recordáis vosotros de Chernobyl? Obviamente, los que sois más jóvenes, me imagino que nada, ¿no? O a lo mejor algo habéis oído, pero no lo recordáis en vuestra vida. Pero claro, a mí me pilló en mi adolescencia y realmente lo de Chernobyl siempre lo tuve muy presente gracias a un amigo mío de la infancia, mi amigo Pedro Mario, que estudió conmigo pues en el instituto y que es ingeniero de minas, ¿no? Y es un apasionado del tema de Chernobyl. Intentaba siempre contarnos, ¿no? qué pasó con Chernobyl, como para que explotase y todo esto cuando cuando éramos jóvenes, teníamos 20 y tantos años. Y bueno, yo confieso que nunca lo entendí, pero que gracias a la serie ahora sí lo entiendo todo. Y para mí ese es uno de los grandes méritos de la serie, explicar con todo detalle cómo explotó una central nuclear para que podamos entenderlo todos. Porque claro, en su momento sí, Pedro Mario entendía muy bien todo lo de la serie y bueno, me acuerdo una anécdota, pues yo tendría ya 25 años, ya vivía fuera de casa de mis padres y un día hice una fiesta de cumpleaños, ¿no? Que pues eso, con varias habitaciones, gente bebiendo por ahí, y un momento que me acerqué a mi habitación y me encontré a mi amigo Pedro Mario hablando con una chica, ¿no? Y yo, bueno, pues me acerqué un poquito para ver si querían tomar algo y tal, y Pedro Mario le estaba contando a la chica cómo había explotado Chernobyl, o sea, impresionante. El caso es que ella se fue al baño y yo ahí me acerqué y le dije, pero Pedro, o sea, ¿qué haces contándole esto? O sea, es lo menos sexy del mundo, ya sé que a ti te apasiona Chernobyl, pero, o sea, es horrible. O sea, si quieres ligarte a esta chica, o sea, cambia de tema, pero ya, ¿no? Y yo por eso tenía siempre como la gracia, ¿no? Y siempre hacíamos bromas con lo de Chernobyl. El caso es que 10 años después, ¿no? Más o menos, que yo ya tendría ya tipo 35 años, hice una fiesta en otra casa, una fiesta mía de cumpleaños. Y bueno, era tipo un brunch, ¿no? Que lo hice a partir de las 12 de la mañana. Entonces, bueno, pues vino muchísima gente a lo largo del día, gente que iba, venía, se iba, y ya serían, no sé, tipo las 10 de la noche y todavía quedaban, pues no sé, 10, 15 personas que eran como incombustibles. Y yo decía, estos no los echo de aquí, vamos, ni con agua caliente. Y no sé por qué, bueno, sí, yo también había bebido un poco y tal. El caso es que digo, hostia, y se me ocurrió la idea para echarles, y les digo, como estaba ahí mi amigo Pedro Mario, dije, chicos, se me ha ocurrido una idea. Pedro, ¿por qué no cuentas por qué explotó Chernobyl? Pero, o sea, en serio, lo dije un poquito tipo chiste, tipo broma, tipo gag, no sé qué. El caso es que Pedro, que no entendió la broma, se levantó, se puso de pie y empezó a contar cómo explotó Chernobyl. Y para mi sorpresa, todo el mundo mirándole, súper atento, y con lo cual, vamos, cumplió el efecto contrario, lo que en lugar de echar a la gente se aguantó más tiempo mientras Pedro Mario contaba lo de Chernobyl, y luego todo el mundo encantado, diciendo, qué bien, lo que me explicó. Claro, mis amigos eran mucho gente de la tele, y me decía un amigo, es que estoy aquí totalmente distinto, contando otras cosas. El caso es que les encantó, ¿no? No sé si se enteraron mucho, pero les encantó. Pero bueno, me dejo ya de anécdotas de Chernobyl. El caso es que, claro, a Pedro le apasionaba esta cosa de Chernobyl porque él es ingeniero de minas y el creador de la miniserie, Craig Mazin, él es un guionista que se apasionó también con el tema de Chernobyl y la URSS. Un día cayó en sus manos un artículo sobre la catástrofe y se dio cuenta que realmente no sabía qué había pasado para que explotara, ¿no? Bueno, creo que es un poquito más joven que yo, Basim, pero bueno, es como de mi época y realmente nosotros no sabíamos, nunca supimos realmente que sabías que había pasado, que había sido muy peligroso, pero bueno, te imaginabas como que yo lo habían limpiado, ¿no? Y el tipo se empezó a documentar de forma obsesiva y empezó a pensar la idea de la serie. No lo he dicho todavía, pero Craig Mazin es un guionista especializado en comedia. De hecho, suyos son los guiones de las continuaciones de Resacón y Las Vegas, ¿no? De Hangover 2 y 3 y de Scary Movie 3 y 4, ¿no? O sea, alucinad. Y como el propio Mazin comentó en una entrevista, él dice, soy un gran creyente en los guionistas de comedia. Siempre he defendido el honor de todos los guionistas de comedia. Es extremadamente difícil, pero siempre he sentido que los guionistas de comedia pueden mirar hacia el drama con más facilidad que el resto. En mi caso, he estado haciendo comedia durante un largo tiempo, lo adoro y no me arrepiento. Pero Chernobyl refleja una parte de mí más fiel con lo que soy a día de hoy.
Y estas palabras también defienden mi teoría de que cuando uno es guionista, ¿no? Y puede escribir comedia, drama, reality show, concursos, programas de investigación. O sea, puedes aprender a escribir todo, ¿no? Tienes que ver en cada uno de los medios, bueno, cuáles son sus características. Pero tú puedes aprenderlo todo. Y es algo de lo que siempre estoy hablando, tanto en los podcasts como en los cursos, ¿no? Y por eso realmente la plataforma intenta ser tan multidisciplinar y con esa especie como de cosa integradora para ser guionista. Y el señor Craig Mazin ha sido muy generoso y a petición de muchos espectadores y con la complicidad de HBO, me imagino, ha subido los guiones de la serie en el blog de John August, ¿no? Os voy a poner aquí el enlace para que lo veáis. El blog este de John August, bueno, John August he hablado alguna vez también de él, precisamente ayer vi una película de él, me fui al cine a ver a Aladdin y me sorprendió ver que estaba su guión. Él suele trabajar con Tim Burton y es guionista pues de La novia cadáver, de Big Fish, de Frankenweenie, bueno, un crack. Y el caso es que August y Mazin llevan juntos desde hace un par de años un podcast que se llama Script Notes. También os dejo aquí el link por si queréis oírlo. En el que hablan sobre el oficio de guionista y entrevistan a otros guionistas. Es una especie como de guiones y guionistas, pero en Hollywood, o sea, a lo grande. Y lo curioso es que la serie de Chernobyl también tiene su propio podcast, que se llama Chernobyl Podcast, en el que en 5 entregas se analizan a su vez los 5 capítulos y se explica qué ocurrió de verdad y qué se cambió en el guión para mantener una narrativa con ritmo. Yo os dejo aquí el enlace en las notas del programa, que os lleva a un vídeo de YouTube. Por lo que, los que no sepáis lo suficiente inglés, vais a poder poner los subtítulos automáticos en español y leer lo que dicen, que es una de las ventajas que tiene YouTube. Que claro, el podcast que hace con Agus, si sabes inglés y lo entiendes, genial, pero si no, pues no te vas a enterar, obviamente. Pero aquí tú le pones los subtítulos abajo, traducción, subtítulos, automático, vas toqueteando hasta que lo consigues y te traduce automáticamente lo que dice al español. Con lo cual, bueno, pues si no sabes el suficiente inglés, vas a poder ver estos podcasts que merece la pena. Y si además queréis saber más sobre cómo se documentó el autor para escribir la miniserie, podéis seguir este hilo de Twitter de Craig Mazin, que os dejo aquí también el link, en el que da fuentes de los libros, habla de películas, documentales. O sea, si os metéis ahí en su Twitter, él lo cuenta todo. De hecho, en el podcast este de Chernobyl, el que viene subtitulado, Mazin cuenta que cuando empezó a documentarse sobre Chernobyl encontró 2 enigmas que le hicieron seguir más adelante con la investigación. Eso cuenta que fue la misma tarde, porque dice que estaba una tarde tranquilo, aburrido, empezó a bucear en internet, descubrió el tema de Chernobyl, se puso a bucear y ahí encontró estos 2 enigmas que fueron un poco lo que le motivaron a seguir investigando y a pensar en la serie. Por un lado, que el día que explotó la central nuclear estaban haciendo una prueba de seguridad, ¿no? Esto a mí no me lo había contado Pedro Mario. Bueno, no sé, no me acuerdo. El caso es que, claro, es un poco paradójico, ¿no? Que estés haciendo una prueba de seguridad y que se produzca una explosión como nunca antes había pasado en la historia y nunca ha pasado, ¿no? Porque, bueno, en Fukushima también han tenido pruebas nucleares, pero eso fue por un tsunami, no fue por una prueba de seguridad. Y el otro dato que le llamó la atención es que el científico encargado de manejar la catástrofe y de limpiar la zona de radiación se suicidó 2 años exactos después de la explosión. Claro, él vio estos 2 elementos que dices, bueno, a mí como guionista me interesa mucho. Y de hecho añadió las 2 cosas al principio en el primer episodio de la serie, ¿no? Y al principio incluso. Y después de ver un poco el contexto de la creación, vamos a analizar el tema de la serie, que según el propio autor versa sobre el precio de las mentiras. En las primeras imágenes de la serie, el personaje protagonista dice en una grabación o una cassette: ¿cuál es el costo de las mentiras? No es que los confundiéramos con la verdad. El verdadero peligro es que si escuchamos suficientes mentiras, entonces no reconoceremos la verdad en absoluto. Y el último episodio acaba con esa misma reflexión: ¿cuál es el costo de las mentiras? Es decir, que la serie empieza y acaba con esa frase, ¿no? Es una declaración total de intenciones de cuál es la premisa de la serie. El caso es que cuando la gente elige mentir sin importar las consecuencias, puedes salirte con la tuya durante un tiempo, pero al final la verdad se impone y sale a la luz. En Chernobyl las mentiras tuvieron consecuencias catastróficas, porque aunque las cifras oficiales de la tragedia fueron 31 personas, que claro, no se han actualizado desde el año 1987, ¿no? El caso es que realmente murieron miles de personas por la radiación. Estos datos los dan al final de la serie, cuando acaba el último episodio. Y la serie Chernobyl lo que hace es mostrarnos cómo la verdad se impone sobre la narrativa que intentaron contar las autoridades rusas para taparlo todo. El guionista desde el principio te muestra la explosión, pero bueno, esa no es la cuestión. La historia que quiere contarte trata sobre las consecuencias de la explosión sobre los supervivientes y sobre la verdad.
cómo el gobierno de la Unión Soviética ocultó lo que realmente ocurrió y las consecuencias que generaron esas mentiras, ¿no? Lo ocultó y lo sigue ocultando, ya te digo, para decir que murieron solo 31. Y nos vamos con los protagonistas. Esa búsqueda de la verdad sobre lo que ocurre es contada a través de 3 protagonistas principales: 2 científicos nucleares y un miembro del gobierno. Estos 3 personajes representan a los que en la vida real lograron, poniendo en riesgo sus propias vidas, parar el accidente y que la radiación no traspasara las fronteras de la Unión Soviética. Por un lado está el físico nuclear soviético Valery Legasov, que lo protagonizado por Jared Harris, que fue en la vida real el director adjunto del Instituto Kurchatov de Energía Atómica y acabó, tal como muestra al principio de la serie, ahorcándose en su casa, justamente 2 años exactos después de la tragedia. Y al final su esfuerzo por descubrir la verdad fue reconocido 8 años después de su muerte, cuando le nombraron héroe de la Federación Rusa. Legasov es el personaje con más protagonismo. Aparece en la primera escena con su suicidio y al final de la serie, en el juicio, es el encargado de la última lucha por contar la verdad de lo sucedido. Y debe pagar por ello con el ostracismo, con el aislamiento. Es el que tiene un auténtico viaje del héroe a lo largo de la historia, desde la llamada a la aventura, ¿no?, al inicio cuando le encargan ir a Chernobyl, y su paso luego a ese mundo especial que es en Chernobyl, hasta el final cuando regresa con el elixir. Que bueno, esto los que habéis seguido el curso del viaje del héroe o podéis seguirlo, ahí ya sabéis muy bien de qué hablo, ¿no? El elixir obviamente es la verdad en este caso. De hecho, se me está ocurriendo en este momento que en un futuro capaz que hago un vídeo en YouTube contando el viaje del héroe de Legasov, que yo creo que puede ser muy interesante. Otro de los protagonistas es Boris Shcherbina, que lo protagoniza el actor sueco Stellan Skarsgård. Y es en la vida real el político ucraniano que gestionó la crisis por encargo de Mikhail Gorbachev, que era viceprimer ministro soviético. Él al principio se empeña en negar lo sucedido hasta que ya era imposible mentir, y ahí es cuando se vio obligado a ordenar la evacuación de Pripyat. Narrativamente es de los personajes que más evoluciona. Pasa de no creerse nada a, al final, ir escuchando cada vez más a Valery Legasov, que le presenta un poco pues esa verdad dolorosa, ¿no? Y al final en el juicio es el que insiste en que dejen escuchar a Legasov, ¿no? Aunque para entonces ya escupía sangre, y de hecho 4 años después de la catástrofe murió el político real por las consecuencias de la radiación. Que tiene varias charlas con Legasov, eso de qué nos va a pasar de aquí a unos años, y el otro le va contando eso, que con el tiempo van a pillar todos cáncer y se van a morir, vamos. Y el tercer personaje es la científica nuclear Ulana Konvoyuk, que la interpreta Emily Watson, y que, como cuenta en la propia serie al final, es un personaje inventado que representa a la comunidad científica que en ese desastroso momento se estrujó el cerebro para entender qué falló en el reactor, en aquella prueba que se llevó a cabo, obviamente sin éxito. Y a lo largo de la narración su personaje es el encargado de buscar incansablemente la verdad de por qué explotó la central, y también de presionar a Legasov para que la haga pública, ¿no? Porque Legasov era el que tenía más poder. Así ella quería evitar que pueda repetirse en otras 16 centrales nucleares soviéticas que tenían, bueno, unas piezas defectuosas que fueron también parte de las culpables, ¿no? Además de los fallos personales del director ahí de la central. Y nos vamos con la estructura de la serie. La serie está relatada con 5 episodios, que podríamos dividir en 3 actos, ¿no?, como si fuera una película. El primer acto está compuesto por los episodios 1 y 2. Os leo las sinopsis rápidas. Sinopsis del capítulo 1. 26 de abril de 1986, República Socialista de Ucrania. Trabajadores de la planta y bomberos arriesgan sus vidas para controlar una catastrófica explosión en una central nuclear soviética. Capítulo 2. Con millones de personas en peligro después de la explosión de Chernobyl, la físico-nuclear Ulana Konvoyuk hace un intento desesperado de llegar a Legasov, un destacado físico nuclear soviético, y le advierte sobre la amenaza de una segunda explosión que podría devastar el continente. La intención de este primer acto es centrarse en la pesadilla inmediatamente después de la explosión del reactor. El detonante de la serie es la explosión de la central, que pasa a los 7 minutos de comenzar la serie. La primera escena es para conocer a Legasov y ver que se suicida, y luego ya rápidamente empieza con la explosión, ¿no? No tiene nada que ver con el Titanic, que eso pasaba al final, ¿no? Y en el primer episodio ya nos muestran el gran interrogante de la serie, que está planteando la serie y que se resolverá en el clímax del último episodio. Que ese interrogante es, bueno, lo mismo que se preguntaba Massin cuando empezó a leer. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué explotó Chernobyl? ¿Cuáles son sus verdaderos culpables? Estas ganas de saber es lo que le llevaron a seguir documentándose y a escribir la serie, y claro, nos lo transmite de una forma genial en sus guiones.
El segundo acto está compuesto por los episodios 3 y 4. Capítulo 3. Lyudmila Ignatenko ignora las advertencias sobre la contaminación de su marido el bombero. Claro, además de estos personajes están todos los personajes que estaban al principio ahí en el pueblo, el bombero que fueron a hacer que fueron a intentar apaciguar las llamas de la central cuando no se sabía que había explotado el núcleo, y claro, toda la gente que vivía allí iba volviendo a través de ellos un poco las consecuencias, como algunos van muriendo y un poco todas las consecuencias que van teniendo. Dentro de ese episodio también Legasov crea un plan de descontaminación en el que tiene en cuenta las vidas humanas en juego, ¿no? Y bueno, como van enviando allí a todos los mineros para que hagan una cosa debajo de la central y aislarla, toda la gente que va a limpiarlo, y bueno, es que fueron muchos miles y miles los que fueron allí a intentar cerrar y taponar todo eso para que no siga expandiendo la radiación. La intención de este segundo acto, ¿no?, de capítulo 3 y 4 es mostrarnos los esfuerzos de limpieza y los sacrificios que muchos hicieron para aislar la central nuclear, para detener la radiación y para estabilizar con ello la región, junto con las consecuencias de los que habían estado por allí cerca, ¿no?, y ver qué les estaba pasando. Y también nos muestra el intento de los científicos de buscar la verdad de por qué se produjo la explosión para que no vuelva a repetirse, y de cómo para ello tuvieron en contra a todo el aparato político, militar y de espionaje de la Unión Soviética, ¿no? Que eso siempre son los antagonistas de todo, ¿no? Los antagonistas, bueno, está el director de la central, que es un poco el que lo provocó, pero luego todo el aparato del Estado que está totalmente boicoteando a los científicos para que no se sepa la verdad, ¿no? Sería como el gran antagonista de la serie. Y el tercer acto está compuesto por el capítulo número 5. En este capítulo, Varel Legasov, Boris Sherbina y Ulana Konvolov, nuestros tres protagonistas, arriesgan sus vidas y reputaciones para exponer la verdad sobre Chernobyl en un juicio. No, en este episodio final, claro, lo que hace es poner el foco en el endeble juicio a los funcionarios acusados tras el accidente que achacaron la tragedia a fallos en la central. O sea, básicamente todo el episodio es un juicio. Y a través de las declaraciones de los tres protagonistas consiguen que los jueces y también de paso el espectador y luego también varios que había allí dentro de la gente que estaba viendo el juicio, que es también por lo que ellos han intentado revelar la verdad, porque el juicio ya estaba claro que era un juicio falso, era un puro paripé, pero bueno, ahí había gente de centrales nucleares y claro, ellos querían que ellos supieran qué es lo que había pasado, ¿no? El caso es que aquí el guionista consigue que nos enteremos de cómo funciona una central nuclear y de por qué explotó Chernobyl. Y es así, yo estaba viéndolo en casa con Andrea, lo estaba viendo los dos y me decía, es que me estoy enterando, y yo igual, era como de, nos estamos enterando, ¿no? Y es algo realmente complejo, ¿no? Saber cómo funciona una central nuclear y más cómo explota, ¿no? Incluso cuando explotó, los propios que estaban allí, nadie entendía cómo todo, y eso queda muy claro, los personajes dicen, no, es imposible que haya explotado el núcleo, no, es imposible. Todos los científicos nucleares decían, no, es imposible, ¿no? Y esto lo hace de una forma genial, ¿no? Massin, porque hace que los tres protagonistas, cada uno de ellos tenga una declaración distinta dentro del juicio. Las declaraciones van creciendo y cada uno es como el encargado de explicar una cosa. Comienza Boris explicando junto a una maqueta de Chernobyl cómo funcionan las centrales nucleares, cómo mira, por aquí viene, aquí está el núcleo, por aquí viene el calor, esto se explota aquí esto genera energía, y nos explica un poco cómo funciona. Después le toca a la científica, a Ulana, que explica qué pasó ese día en la prueba de seguridad. Y ahí el guionista nos saca del juicio y nos lleva otra vez por medio de un flashback donde vemos qué pasó en la cabina de mando entre el director de la central, los operarios, ha explotado esto, ha quitado esto, no, es mentira, no sé qué, y vamos viéndolo todo, ¿no? Y eso, unido a la explicación de ella, nos hace entender qué pasó en ese momento. Y por último llega el momento de Legasov, de nuestro protagonista, que es el encargado de explicar con la ayuda de un panel, pone un panel ahí de cristal y unas tarjetitas rojas y otras azules para explicarnos cuándo subía el calor, cuándo todo estaba más frío, cuándo estaba más caliente, porque qué era lo que hacía que bajaba la temperatura, luego de repente cómo se iba, cómo venía. Y por medio de esa explicación vamos entendiendo cómo aumentó la temperatura que hizo explotar el núcleo, algo que, bueno, parecía imposible. Y claro, ahí en ese momento, que es el momento cumbre, ¿no?, que hay un momento de parón, es cuando Legasov explica el fallo que tenía en la central, ¿no?, y con unas varillas que eran las encargadas de enfriarlo, pero al final lo calentaron más, y que, bueno, las autoridades soviéticas estaban ocultando, y él lo desvela un poco para que lo vean los otros científicos. Cosa que también luego desvela en las cintas estas que estaba grabando al principio de la serie, y que él las esconde, y que empezaron a circular por otros científicos, y al final, claro, se supo la verdad, que es un poco el objetivo, ¿no?, del guionista con la serie, ¿no? Mostrar cómo al final se va a saber la verdad, ¿no? Al final la verdad es como que se impone. Bueno, con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy, espero que os haya gustado
Y nada, si os ha gustado, pues agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, o que compartáis este podcast boca a boca en redes sociales, como queráis. Y por supuesto, agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que semana tras semana sigamos aquí. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!